El calor era insoportable. El aire temblaba sobre la arena como si el desierto respirara fuego. En la distancia, un grupo de turistas avanzaba lentamente, confiados, riendo, sin saber que cada paso los llevaba más cerca del infierno. El guía alzaba su mano, señalando el horizonte, donde el sol parecía caer a cuchilladas. El viento se levantó, leve al principio, como un suspiro, pero con algo distinto, un rumor que no pertenecía al silencio del desierto. Laura ajustó su cámara. Quería capturar la belleza del momento, sin imaginar que sería la última foto antes del caos. Rashid, el conductor, miró el cielo y su sonrisa desapareció. Un cambio sutil en el aire, una advertencia que nadie comprendió a tiempo. ¿Era solo viento? ¿O era el comienzo de algo que no podrían detener? ¿Cómo una simple excursión se convertiría en una pesadilla sin salida? El viento cambió. Primero fue una brisa suave, luego un zumbido que se colaba en los oídos como una advertencia. Carlos notó cómo la brújula temblaba en su mano. El norte parecía perderse. Laura intentó reír, pero su voz se la llevó el aire. Rashid encendió el motor del vehículo, mirando de reojo las nubes de polvo que crecían. La temperatura descendió de golpe. Algo no estaba bien. En cuestión de minutos, el desierto, tan pacífico, comenzó a transformarse en algo vivo, amenazante, gigantesco. Laura levantó la cámara una vez más, pero la lente se llenó de arena. El sonido del viento era ya un rugido. Elena gritó algo que nadie entendió. Thomas trató de cubrir su rostro con un pañuelo. Nadia corrió hacia el vehículo con el botiquín en mano. Carlos intentaba mantener la calma, dando órdenes que se perdían entre las ráfagas. El cielo se volvió amarillo, luego naranja, luego negro. La tormenta estaba encima de ellos. Los motores rugieron, pero las ruedas no avanzaban. El desierto había tragado los vehículos. Rashid gritó instrucciones, sus palabras ahogadas por el viento. Carlos trató de mantener al grupo unido, pero la visibilidad era nula. La arena golpeaba con fuerza, cortando la piel. Cada respiración era una lucha. No había norte, ni sur, ni refugio. Solo ruido, polvo y miedo. El silencio llegó de golpe. La tormenta no había terminado. Solo había tomado aire. En medio de la nada, cubiertos de arena, los turistas se miraron sin reconocer sus rostros. Todo lo que era diversión se había convertido en supervivencia. Laura temblaba. Thomas no podía hablar. Nadia respiraba hondo intentando pensar con claridad. Carlos miró el horizonte, buscando una salida que ya no existía. El desierto los había atrapado. El rugido regresó más fuerte. La tormenta se levantó como una muralla viviente que devoraba el horizonte. Rashid trató de mover los vehículos, pero las ruedas giraban en vano. Laura cubría su cámara bajo la chaqueta mientras el polvo se metía en los pulmones de todos. Carlos gritó que se mantuvieran juntos, pero las voces se ahogaban. Elena tropezó. Thomas la levantó, tirando de su brazo. Nadia intentó improvisar una mascarilla con una bufanda. La visibilidad era de apenas unos metros. El cielo había desaparecido. Solo quedaba un infierno de arena y miedo, donde cada segundo parecía eterno. El grupo logró reunirse junto al vehículo principal. Carlos revisó la brújula, pero la aguja giraba sin sentido. Rashid intentó orientarse por las dunas, pero todas lucían iguales. El sol se había convertido en una sombra borrosa. Thomas encendió una linterna. Su luz apenas atravesaba la arena. Nadia los obligó a cubrirse la boca y los ojos. Laura, con las manos temblando, tomó una última fotografía.
El clic se perdió entre los rugidos del viento. En ese instante comprendieron que el desierto no tenía dirección, que no existía el camino de regreso. La tormenta no daba tregua. Las partículas de arena golpeaban como agujas. Elena intentó encender una bengala para marcar su posición, pero el viento la apagó de inmediato. Rashid gritó que debían buscar refugio entre las rocas al norte, si es que aún existía un norte. Carlos dudó por un segundo, pero el rugido del viento no dejaba pensar. Laura tomó la mano de Nadia y corría. Thomas seguía detrás con el rostro ensangrentado por un golpe de arena. El mundo se había reducido a sombras en movimiento y al miedo de desaparecer sin dejar rastro. Encontraron una pequeña formación rocosa que apenas ofrecía protección. Se refugiaron detrás, abrazándose al suelo. El sonido del viento era insoportable. Nadia revisó los ojos de Thomas. Tenía cortes por toda la cara. Laura se acurrucó con su cámara, respirando con dificultad. Rashid, cubierto de arena, rezaba en silencio. Carlos observaba la nada, tratando de imaginar una ruta, un plan, algo que lo sacara de allí. Pero el desierto parecía infinito. El miedo era un peso real, tan pesado como la arena que los cubría. Las horas pasaron sin tiempo. La tormenta seguía rugiendo, sin piedad. Los relojes se detuvieron. Las baterías murieron. En la oscuridad, Laura preguntó si alguien los buscaría. Nadie respondió. Carlos cerró los ojos y escuchó el rugido constante, el sonido de un monstruo que nunca dormía. Rashid murmuró algo sobre esperar el amanecer, pero no había amanecer en ese infierno. Solo el viento, la arena y el miedo de saber que el desierto había decidido quedarse con ellos. El amanecer nunca llegó. Solo una luz rojiza, filtrada por toneladas de polvo suspendido en el aire. Los cuerpos estaban cubiertos de arena, los labios partidos, las gargantas secas. Carlos intentó encender la radio, pero no había señal. Rashid escaló la roca más alta, buscando algún punto de referencia, pero el paisaje era otro. Un mar de dunas desconocidas. Laura trató de documentar la situación, pero su cámara había muerto. Thomas apenas podía mantenerse en pie. Nadia repartió las últimas gotas de agua. Elena miró al horizonte y susurró que no sabía dónde estaban. El desierto los había tragado por completo. El viento cambió otra vez, trayendo consigo un rugido que heló la sangre. La tormenta regresaba. Carlos ordenó moverse hacia el este, pero el este ya no existía. Rashid gritó que debían quedarse. Las voces se mezclaron con el silbido del aire. Laura corrió hacia una duna cercana para buscar una vista más alta, pero un muro de arena la golpeó de lleno. Elena intentó alcanzarla, desapareciendo tras la nube amarilla. Thomas corrió detrás de ellas, cegado por el polvo. En segundos, el grupo se había dividido, tragado por el monstruo de arena que lo cubría todo. Laura rodó por la arena, tosiendo, sin ver nada. Gritó, pero su voz fue devorada por el viento. A unos metros, Elena escuchó un eco y trató de responder. Thomas cayó de rodillas, cubriéndose la cara. Nadia, desde la distancia, veía sombras moverse en direcciones opuestas. Carlos intentó usar una bengala, pero la arena la apagó en segundos. Rashid se arrodilló, señalando hacia un punto oscuro que creía una roca, pero solo era otra duna. Nadie sabía dónde estaba el otro. En ese caos, la tormenta no solo los separó físicamente, sino también mentalmente. El miedo se volvió absoluto. Las horas se confundieron. Cada minuto parecía una eternidad. Elena se cubría la cabeza con la mochila, llorando en silencio. Thomas caminaba sin rumbo, arrastrando los pies. Rashid encontró el vehículo enterrado a medias, pero sin combustible ni señal. Carlos gritó los nombres de todos.
sin obtener respuesta. Nadia, agotada, se sentó sobre la arena y miró al cielo, buscando un milagro. Pero el cielo era una masa oscura de polvo y muerte. El desierto había tomado el control. Y ellos ya no eran turistas. Eran prisioneros de su propio error. El viento finalmente bajó su fuerza. Pero lo que dejó atrás fue un paisaje desconocido. Las dunas habían cambiado de forma, borrando todas las huellas. Laura y Elena se reencontraron, cubiertas de arena, temblando. Tomás los alcanzó, casi sin aliento. Carlos apareció al cabo de un rato, cargando con Rashid inconsciente sobre el hombro. Nadia corrió hacia ellos, revisando el pulso. Todos estaban vivos, pero el desierto había dejado su marca. Los ojos rojos, la piel quemada, los labios agrietados. Miraron a su alrededor y comprendieron la verdad. Ya no sabían en qué dirección quedaba la salida. La noche cayó de golpe, sin transición, como si el sol hubiera sido arrancado del cielo. El desierto se volvió un vacío helado. El calor abrasador dio paso a un frío que mordía los huesos. El grupo encendió una pequeña fogata con restos de gasolina y trapos. Nadia cubrió a Rashid con una manta, aún inconsciente. Laura y Elena se abrazaban para mantener el calor. Tomás se mantenía vigilante, observando la oscuridad que los rodeaba. Carlos miraba el horizonte, temiendo que la tormenta regresara. No hablaban. El silencio era más aterrador que el rugido del viento. Solo el crujido del fuego recordaba que seguían vivos. Al menos por ahora. El silencio se rompió con un suspiro débil. Rashid despertó, confundido, preguntando si la tormenta había terminado. Nadie lo tranquilizó, pero en sus ojos se leía otra verdad. Laura tomó su cámara, seguía muerta. Tomás intentó encender su teléfono sin batería. Carlos abrió un mapa arrugado, completamente inútil bajo la noche, sin referencias. Elena miraba el fuego, pensando en su familia, deseando poder dormir. El viento volvió a soplar, más suave, pero helado. En ese momento, todos comprendieron que el verdadero enemigo no era la tormenta, era el tiempo. La temperatura seguía bajando, el fuego se apagaba lentamente. Carlos ordenó que se mantuvieran cerca. Nadia trató de racionar el agua, pero apenas quedaban gotas. Dice, ¿cómo lo hace? ¿Del culpado? Laura empezó a temblar. Elena le ofreció su chaqueta. Tomás murmuró que había escuchado algo moverse entre las dunas. Nadie respondió, pero todos sintieron el mismo escalofrío. La noche tenía vida. Los sonidos se mezclaban con el silbido del viento, pasos imaginarios, sombras que se movían donde no había nadie. El desierto no dormía, solo los observaba. El fuego se extinguió por completo. Solo la luna, oculta tras una capa de polvo, daba una luz pálida y enfermiza. Rashid comenzó a delirar, murmurando en su idioma. Nadia intentó calmarlo, pero sus manos también temblaban. Laura y Elena se turnaban para mantener encendida una pequeña vela dentro de una botella rota. Tomás caminaba en círculos, incapaz de quedarse quieto. Carlos respiraba hondo, tratando de mantener la calma, pero sabía que si no encontraban refugio al amanecer, el frío los mataría. Cada respiración era un cuchillo en el pecho, y el desierto seguía observando. A medianoche, el viento volvió a soplar, no con furia, sino con una calma engañosa. Traía un sonido distante, un gemido que ninguno pudo explicar. Carlos levantó la mirada. Una luz parpadeaba en el horizonte. Podría ser una estrella o una señal. Tomás quiso ir hacia ella, pero nadie lo detuvo. Podría ser un espejismo, dijo.
Sin embargo, la esperanza había regresado, pequeña pero viva. Todos la miraron, en silencio, sabiendo que esa luz podía salvarlos o condenarlos. En medio del infierno, la esperanza era el fuego más peligroso de todos. La luz seguía parpadeando en el horizonte. Nadie sabía si era real, pero era lo único que rompía la oscuridad. Carlos propuso esperar hasta el amanecer, pero Thomas no quiso escuchar. «Si no nos movemos, moriremos aquí», gritó. Elena lo apoyó, convencida de que aquella luz era un refugio. Nadie insistió en que Rashid no podía caminar todavía. Laura dudó. La tensión creció. El silencio del desierto se llenó de respiraciones agitadas. Finalmente, el grupo se dividió. Unos seguirían la luz, los otros esperarían el día. La unidad se rompió. En el corazón del desierto, cada decisión era una sentencia. Thomas, Elena y Laura comenzaron a caminar hacia la luz. El viento había amainado, pero la arena seguía viva, moviéndose bajo sus pies. Detrás, Carlos observó cómo sus siluetas se perdían entre las dunas. Nadie trató de detenerlo, pero él no respondió. Rashid dormía, agotado. Las sombras de los tres que se alejaban parecían fantasmas, tragados por la nada. La esperanza los empujaba. Pero el desierto no perdona a los que confían demasiado. En cada paso, la distancia se hacía más grande. En cada paso, el peligro crecía. La caminata fue interminable. Cada duna parecía igual a la anterior. Laura tropezó y cayó, agotada. Thomas la ayudó a levantarse, pero su respiración era pesada. Elena señalaba la luz, ahora más cercana, más brillante. Sin embargo, algo no encajaba. No había sonido ni movimiento, solo aquel destello inmóvil, como una trampa. El miedo empezó a reemplazar la esperanza. Thomas apretó los labios y siguió caminando. Laura miró atrás buscando el fuego lejano del campamento, pero ya no se veía nada. Estaban solos, perdidos entre el silencio y la ilusión. En el campamento, nadie escuchó un ruido. Rashid se despertó sobresaltado, murmurando que había visto luces antes, y que no siempre eran lo que parecían. Carlos frunció el ceño, sin comprender. El viento volvió a soplar, arrastrando arena fina que cubría los cuerpos inmóviles. El fuego se había extinguido del todo. Nadia se abrazó a sí misma, temblando. Sabía que, cuando el sol saliera, tal vez ninguno de ellos estaría vivo. En la distancia, el eco de las voces de los que se habían marchado se confundía con el gemido del desierto, una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Thomas, Elena y Laura llegaron finalmente al origen de la luz. Era una vieja torre metálica, abandonada, con un panel solar roto que parpadeaba intermitente. No había refugio. No había nadie, solo la mentira del desierto. Laura cayó de rodillas, llorando. Elena gritó el nombre de Carlos, pero su voz se perdió en la nada. Thomas golpeó la estructura. Furioso, comprendieron que habían seguido un espejismo eléctrico, una trampa del viento y del sol. En ese instante, la desesperación se transformó en miedo puro, porque si la luz no era humana, entonces estaban completamente solos. El amanecer trajo un silencio nuevo, pesado, diferente. Carlos despertó sobresaltado al escuchar un sonido lejano, un motor. Nadia levantó la cabeza, incrédula. Rashid se incorporó lentamente, mirando al cielo. Un helicóptero. Por primera vez en días, algo se movía allá arriba.
El corazón les latía con fuerza. Hicieron señales con las manos, encendieron trozos de tela para crear humo, gritaron con toda la voz que les quedaba. La esperanza volvió a arder, intensa y peligrosa. Pero el viento volvió a soplar, cubriendo todo con polvo. El helicóptero giró, se alejó un poco, regresó y después desapareció. Los gritos quedaron colgando en el aire, sin respuesta. A pocos kilómetros, Thomas, Laura y Elena también escucharon el sonido del helicóptero. Corrieron cuesta arriba entre las dunas, agitando la ropa en el aire. Laura disparó el flash de su cámara, aunque ya sin batería. Thomas encendió una bengala que ardió brevemente antes de apagarse. La máquina volaba cada vez más alto, ajena a las siluetas que la llamaban desde abajo. Elena cayó de rodillas, llorando. Thomas la abrazó sin decir palabra. Por primera vez entendieron que el desierto no solo los había perdido, los había borrado del mapa. En tierra, Carlos cayó de rodillas. El sonido del helicóptero se desvanecía en el aire como un eco que se burla. Nadie intentó consolarlo, pero él no respondía. Rashid, con la mirada fija en el horizonte, murmuró algo sobre el destino y el precio de la imprudencia. El sol comenzaba a subir, implacable, borrando cualquier rastro de frescura nocturna. La esperanza que los había mantenido de pie se transformó en rabia. Carlos golpeó la arena con el puño. El desierto, una vez más, se los tragaba vivos. El calor volvió a ser insoportable. El agua se acabó. Laura intentó mojar sus labios con la poca humedad que quedaba en su botella. Tomás, exhausto, caminaba en círculos sin rumbo. Elena se cubría la cara con un pañuelo sucio, sus ojos hundidos. El sonido del helicóptero todavía resonaba en sus cabezas como un castigo. Nos vieron, lo sé, murmuró Laura, sin saber si era esperanza o locura. Tomás no respondió. Miró hacia el sol y cerró los ojos, comprendiendo que la línea entre sobrevivir y rendirse era cada vez más delgada. El helicóptero nunca regresó. Al caer la tarde, el silencio se volvió insoportable. Carlos reunió fuerzas para mover a Rashid. Nadie lo siguió en silencio. En otro punto, Laura, Tomás y Elena caminaban hacia donde creían haber visto un refugio. El sol descendía lento, teñido de sangre. La arena brillaba como fuego líquido. Ninguno sabía si los demás seguían vivos. Solo avanzaban sin rumbo, porque detenerse significaba aceptar el final. En el desierto, el rescate no había fallado por falta de medios. Había fallado porque, para el desierto, nadie necesita ser salvado. El sol amaneció sin piedad. La tormenta había terminado, pero el mundo era otro. Las dunas, antes familiares, ahora formaban un océano de formas nuevas. Carlos avanzaba en silencio, llevando a Rashid, que apenas respiraba. Nadia caminaba detrás, arrastrando los pies, con la mirada perdida. A lo lejos creía distinguir algo, restos del vehículo medio enterrado, como un monumento a la derrota. El aire era espeso, inmóvil. Ningún sonido, ningún pájaro, ni siquiera el viento. Solo el crujir de los pasos sobre la arena muerta. El desierto había recuperado su calma y con ella su poder absoluto. Tomás, Laura y Elena habían dejado de hablar. Caminaban sin dirección, guiados solo por el instinto. La luz del sol los cegaba. Laura cubría su cabeza con una bufanda sucia. Tomás avanzaba con una determinación que ya no era humana. Elena tropezó y cayó. Nadie dijo nada. Tomás la ayudó a ponerse de pie, y siguieron caminando, aunque ya no sabían por qué. El desierto los observaba con indiferencia, como si fueran sombras pasajeras. En el fondo, cada uno entendía que la única salida era seguir caminando,
hasta desaparecer. El tiempo dejó de existir. Carlos cayó al suelo agotado. Nadia se arrodilló junto a él, llorando en silencio. Rashid no se movía. El aire era tan seco que las lágrimas apenas lograban formarse. No podemos seguir, susurró ella. Carlos levantó la vista hacia el horizonte, donde creyó ver un reflejo, una estructura metálica, tal vez una torre, la misma que Thomas y las otras habían encontrado. Se quedó mirando largo rato, sin moverse. Sabía que el desierto les jugaba con espejismos. Pero en ese reflejo aún quedaba un pedazo de fe. El último, en otro punto del desierto, Laura y Thomas ya no caminaban. Se habían detenido en lo alto de una duna, observando el paisaje infinito. Elena se sentó, mirando el cielo. No había nubes, ni pájaros, ni rastros humanos. Solo la nada. Thomas levantó la mirada, sus ojos vacíos. Tal vez nadie venga, dijo. Laura sonrió débilmente, una sonrisa que era más una despedida. En el silencio absoluto, el viento sopló por primera vez en horas, arrastrando la última huella que quedaba en la arena. El desierto había cumplido su tarea. Días después, un equipo de rescate sobrevoló el área. Encontraron solo un vehículo enterrado, una cámara rota y huellas que se perdían en la nada. Ningún cuerpo, ninguna señal. El informe oficial hablaría de una tormenta inesperada, de fallas humanas, de condiciones extremas. Pero el desierto, como siempre, guardó su propio secreto. Bajo sus dunas dormían los ecos de aquellos gritos, las sombras de los que se atrevieron a desafiarlo. Nadie volvió a verlos. Y cada vez que el viento sopla fuerte, dicen que todavía se escuchan sus voces, pidiendo auxilio entre la arena.